Muy bien, continuamos en Sin Mordaza. Vamos a hablar de la cuestión energética. Hace instantes terminábamos de escuchar a Hugo Seré, vocero de la Empresa Provincial de la Energía, con respecto al aumento, porque hay mucho enojo en Santa Fe, hay que decir la verdad. Y si hay alguien que durante muchos años ha seguido de cerca las inversiones en la Empresa Provincial de la Energía, el costo energético en la provincia de Santa Fe, es el doctor Mario Lacaba, diputado provincial, mandato cumplido, pero durante muchísimo tiempo. De hecho, ha venido a este programa a hablar de los aumentos de las tarifas energéticas y que ahora ya no es más diputado provincial, por eso digo mandato cumplido, pero sé que vuelve ahora también, entre otras cosas, a su trabajo en la UNL como profesor. Mario, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Darío? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Vas a volver a la UNL? Vuelvo a mi querida Facultad de Derecho, Sí. Ciencias Jurídicas y Sociales, se le dice, a dar clases, ¿sí? En la materia de Derecho Constitucional. Ajá. Mario, la pregunta es... Ahí estaba en licencia, Claro. sin goce de sueldo, digamos, mientras estaba en la Cámara, ¿no? Sí. Bueno, el tema es hablar de la energía eléctrica. Hay mucha disconformidad. Bueno, sabido es un aumento a fin del año pasado. Sí. Ahora, este nuevo aumento, lo que dice la gente de la EPE, bueno, se terminaron los subsidios, se está sincerando la tarifa, hay que llevarlo al usuario. ¿Qué dicen desde la EPE? En Catamarca aumentaron el 700%, en Buenos Aires el 500%. Acá estamos entre el 30 y el 48, dicen ellos. No es tanto. Bueno, en primer lugar, Darío, yo debo decir que durante mucho tiempo, efectivamente, este tema me preocupó y me ocupé, porque en realidad el tema de energía, no solo luz, sino energía como concepto que tiene que ver con la mejor calidad de vida, con la industria y con la economía, es una de las cuestiones más importantes del Estado. En consecuencia, la Empresa Provincial de Energía, uno la pretende una gran empresa, muy invertida, muy eficiente, que preste un servicio de calidad y cantidad que necesitan los usuarios santafesinos y necesita la economía de Santa Fe. Claro. Eso fue lo que a mí me inspiró dedicarme y ocuparme durante tanto tiempo en este tema. Y yo al gobierno siempre le planteaba desde una posición propositiva. Los aumentos eran, a mi juicio, digamos, inadecuados. Las inversiones no fueron las que se prometían realizar y las que figuraban en los presupuestos respectivos. Y el ente de control, el famoso ECOSEP, digamos, que tuvo media sanción en diputado y está en el Senado ahí, que por perder estado parlamentario, como una manera de que la empresa tuviera un control de la calidad del servicio, de la cantidad del servicio y de las inversiones a través de un organismo externo al Estado, externo, o sea, Sí. independiente, que reflejara el usuario, lo que pretendía el usuario y lo que pretendía la economía. Entonces, esta etapa se cerró en este momento, en esta época, y fue caracterizada por lo siguiente. Acá hubo más de 13 aumentos de tarifas en Santa Fe. 13 aumentos. Sí. Mientras que en muchos lugares del país las tarifas quedaron congeladas desde el año 2008, en Santa Fe aumentaron entre 2 y 13 veces, que acumulados esos aumentos arrojan un porcentaje entre el 550 a 600%. Ajá. De la tarifa. Sí. O sea, aumentaba la energía, aumentaba el costo de distribución y aumentaban los impuestos, en consecuencia. Sí. Mientras esto ocurría, la Empresa Provincial de Energía compraba energía subsidiada por la Nación. Sí. Y nos la vendía a nosotros cada vez más cara. Sí, ¿Está sí, claro? sí, sí. Entonces, ¿qué O ocurrió? sea, no tenía aumento a nivel nacional, pero igual Santa Fe aumentaba. Aumentaba todo la tarifa. primera pregunta que uno dice, bueno, iban a invertir. Bueno, ¿qué ocurrió? Eso le permitió al gobierno de Santa Fe retirarse de las inversiones de la Empresa Provincial de la Energía. Repito, Sí. compraban barato, el subsidio se lo quedaba el gobierno, a nosotros nos aumentaban las tarifas y el gobierno invertía cada vez menos como gobierno en la Empresa Provincial de Energía. Pruebas al canto, en el año 2008, del gasto de las inversiones de la empresa, el Estado ponía el 5% y en el año 2015, el año pasado, puso el 1%. O sea,
se disminuyó muy grande las inversiones del Estado. Bueno, esto ya así fue. Este es el pasado. Entonces uno dice, ahora, ¿cuál es lo que ha movido el tema energético fuertemente en la Argentina? El retiro del subsidio nacional a la energía, que es lo que está provocando estos momentos de discusión. Entonces yo lo que le planteo al gobierno, desde una posición totalmente propositiva, tiene que haber un debate sobre este tema, un debate sobre qué hacer con la energía en Santa Fe, qué política energética va a tener el gobierno de aquí en adelante en la provincia de Santa Fe, y en ese debate incorporar la tarifa, las inversiones, el control de todo esto. Es decir, este es el debate que requieren los santafesinos. Fíjense, ahora se anuncia un 40 o 50% de aumento, que acumulado al 20 y pico, 27 del mes de diciembre, vamos a estar en el 80-90% o 100% según los casos. ¿Cómo impacta esto en el comercio, en la lechería, en la industria? Fuerte. Y esto, cuando se impacta en estos rubros económicos, se traslada automáticamente a los precios y en consecuencia es un elemento inflacionario autónomo, fuertemente autónomo, porque acá las tarifas son muy caras. En Buenos Aires aumenta el 500%, pero pasan de pagar 70 pesos a pagar 300 pesos. Entonces, eso es un chiste. A ver, aunque el porcentaje suene mucho. Sí, nosotros hemos tenido esta semana infinidad de quejas. De hecho, por eso estamos tratando este tema. Porque hay gente que estaba pagando 200, 300, 400 pesos y le llegó 1.400, 2.000 pesos. Bueno, entonces, por eso no se entiende estos valores que nos dicen desde la EPE, cuando la gente dice, ¿cómo? Pero yo pagaba 400, ahora me vino 1.600. No es el 50%. Por eso, Darío, yo estoy planteándole al gobierno que debe haber una audiencia pública, un debate público de este tema, donde la empresa dé sus explicaciones, sus razones, y cualquier ciudadano escuche y opine, y cualquiera pueda presentar cuestiones alternativas. Yo días pasados escuchaba a la gente de la Unión Industrial muy preocupada por este tema. Y hablando y la respuesta que le ha dado el gobierno ha sido, bueno, pero a nosotros nos aumentó la nación, nosotros tenemos que trasladar el aumento que viene de la energía nacional a las tarifas de los usuarios. Pero eso no ha sido así. Claro, porque cuando no aumentaban, igual ellos aumentaban igual. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde desde el Estado se promueve escuchar al abonado, al usuario, al cliente? Porque lo mismo pasa con agua. Porque en este caso hay audiencias, no siempre, pero en algunos casos no tienen ningún tipo de vinculación. Bueno, sirve como catarsis de algunos que van y quieren hablar. Yo, de todas maneras, sí es verdad eso, es verdad, creo en la audiencia pública, porque la audiencia pública, lo menos provechoso que uno puede considerar es un lugar donde se puedan discutir estas cosas. Al menos poder discutirlo tranquilo, como corresponde, civilizadamente. ¿Cuál es la situación en la provincia de Santa Fe en este momento? Hasta diciembre, el Estado se fue retirando de las inversiones en su empresa provincial de energía. Entonces yo pregunto, ¿va a seguir así? ¿O el Estado, en una nueva situación económica, con el fallo que ha favorecido afortunadamente a Santa Fe de la devolución del 15% de la coparticipación y las deudas de 20.000 millones de pesos aproximadamente que pueden venir en inversiones, en ese contexto no se puede colocar el problema energético de la provincia de Santa Fe para amortiguar esta nueva situación de quita de los subsidios? Hay muchas cosas para conversar, Darío. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Es decir, no se trata de oponerse por oponerse, se trata de generar un debate muy serio, profundo, acerca de cuál es la nueva política energética del gobierno provincial para la provincia de Santa Fe, en el cual la tarifa forme parte de uno de los elementos a discutir. Me quedo muy preocupado con ese tramo que mencionaste, porque desde la EPE, ¿qué dicen? Que más del 50% de la energía se la venden a 3.500 usuarios, que son los industriales, la gente del sector productivo. Y el resto, menos del 50%, son los familiares. La pregunta es, ¿cuánto va a impactar este aumento, en total alrededor del 100%, en el sector productivo? Bueno, y en los precios, como vos decís. Este es el tema. Nosotros, en este momento, la provincia de Santa Fe, se habla de obras de infraestructura, sí, mejoramiento de los caminos, un gasto más
racional en el Estado, el apoyo a la actividad económica productiva, son todas cuestiones por las cuales nosotros hemos luchado denodadamente en los últimos años. Y vemos con satisfacción que se reconozca del Estado provincial que hay que avanzar en esta dirección. Bueno, uno de los elementos vitales para avanzar en estas cuestiones que estamos hablando es el tema energético. Entonces, por eso nosotros decimos, tiene que haber un debate. Las tarifas forman parte de ese debate, pero también los subsidios, también los apoyos estatales, digamos, para que el impacto de esta nueva situación tarifaria o esta nueva situación del costo de la energía no impacten en el bolsillo del usuario por partida doble. ¿Por qué partida doble? Porque la energía la va a pagar más cara en su casa y va a pagar más caro los productos a la góndola porque los industriales, la lechería o el supermercado va a agregar en sus costos el terrible impacto del aumento de la energía. Entonces, a mí me parece que todos estos elementos son más que suficientes para generar un debate alrededor de estas cuestiones y buscar un camino de mayor consenso para que esta nueva situación que se vive en el país de sinceramiento del costo de la energía por el retiro de los subsidios impacte de la menor manera en la provincia de Santa Fe. Yo sinceramente digo, hay condiciones para que esto se haga de una manera distinta. Y también digo que hay que poner en el debate lo que ha venido sucediendo hasta ahora. No ocultemos lo que ha venido sucediendo, porque si no partimos de una hipótesis falsa. Acá en Santa Fe las tarifas aumentaron casi el 600% en 8 años desde el año 2008. Mientras que en otros lugares no aumentó. Entonces, claro, son situaciones distintas. Bueno, pongamos todo arriba de la mesa y a ver qué soluciones se pueden encontrar. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes.